Bueno, puse ahí en retroalimentación. Ya. Déjenme ver acá, puse así. Ahí está. Bueno, lo puse así por si hay algunas cosas que anotar. A ver, primero A, faltaron 13, perdón, faltaron 12 que no la rindieron. Yo espero que para la próxima ya, la mayoría, ojalá que todos, ¿ya? Así que los animo, y si faltaron, obviamente tuvieron problemas, por favor, tienen que justificar, y que no pase de hoy día a mañana que los apoderados justifiquen la inasistencia, por favor, ¿ya? No nos tomemos livianamente esto de estar online, son clases, hay que darle la seriedad que tienen, y si faltara una evaluación, tienen que justificar la falta, la ausencia, por favor, ¿ya? Y eso lo tienen que mandar a convivencia escolar, ese justificativo, por favor, ¿ya? Lo otro, eso es lo que se me había olvidado, la próxima semana, el día miércoles 23, se va a tomar la prueba para los rezagados, ¿ya? Así que todos aquellos que faltaron, para que transmitan también esa información a los cursos. El miércoles 23 a las 2 de la tarde se asigna, ¿no es cierto?, la prueba para los rezagados, ¿ya? Bueno, en el primero B faltaron 11. Faltaron un poquito menos, ¿ya? Pero espero que, perdón, no faltaron 11, faltaron 2, solamente 2. Y en el primero B faltaron 2, estaba mirando otra cosa ahí, otro número, ¿ya? Bueno, en ambos cursos hubo notas deficientes. Sí, de todas maneras, en relación a la primera nota, a la segunda, han ido mejorando, lo cual a mí eso me tiene bastante contenta, ¿ya? El que hayan ido mejorando, y yo espero que sigan mejorando, o sea, de todas maneras. Yo veo que hay algunos que preguntan cuando estamos en las clases, poquitos sí preguntan, pero preguntan, lo cual es importante cuando se desarrollan las guías también, ¿ya? Bueno, y aquí yo voy a hablar de los temas en general porque son varios los que igual deben prueba, y la idea no es darle la respuesta de la prueba. Pero los temas, por ejemplo, que más se repitieron, donde hay más errores en la respuesta. Bueno, por ejemplo, las características de la selección natural. Si yo hablo de la selección natural, por ejemplo, la selección natural, ¿no es cierto? Lo que decíamos, planteábamos, ¿no es cierto?, que los individuos con mejores características son los que van a ser, ¿no es cierto?, son los que van a poder, ¿no es cierto?, adaptarse y van a sobrevivir, ¿ya? Entonces, en relación a preguntas que tienen que ver con la selección natural, entonces, ¿ya? Con la selección natural, ¿ya? Los mejores adaptados son los que van a poder sobrevivir. ¿Y eso qué implica? ¿Qué va a implicar que se puedan sobrevivir? Que las características que les permiten sobrevivir, ellos las van a traspasar a su descendencia, ¿ya? Entonces, ellos se van a poder reproducir y la van a heredar. Por lo tanto, la descendencia también va a tener características que le van a permitir, ¿no es cierto?, adaptarse, ¿ya? Eso es en relación a lo que era en general, así muy en general, la selección natural. Después, otro tema, ¿no es cierto?, que aquí, bueno, yo digo que faltó estudiar un poquitito, tenía que ver con, voy a matar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, en relación a Darwin y Wallace. ¿Cómo es que se conocieron Darwin y Wallace? ¿Se acuerdan? ¿Eran compañeros de universidad? No, para nada. Ellos nunca se conocieron en la escuela. Nunca se conocieron. Ellos, o sea, nunca se conocieron ni en la universidad. Ellos se conocieron cuando Wallace, ¿qué hace? Parece que había leído algo que tenía Darwin sobre su investigación Exactamente, ¿no es cierto? Había leído y escuchado de Darwin y y le vio que escribió. era que coincidía con lo que él tenía.
exactamente, coincidían, ¿no es cierto?, con estas ideas que ellos tenían. Por lo tanto, de esa manera es que se llegaron a conocer cuando Wallace le escribe a Darwin. Y ahí Darwin, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Ahí Darwin, ¿no es cierto?, se decide a publicar su libro, ¿ya? Entonces, ahí es donde a mí me llamó la atención ahí. Y ahora, aquí la idea era que ustedes también, aparte de revisar lo del cuaderno, también revisaran los videos, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué Wallace le enviaba carta? Porque las ideas que había planteado, ¿no es cierto?, Darwin, que ya se conocía algo de sus ideas, ¿no es cierto?, eran similares, pues, habían llegado a conclusiones similares, por lo tanto, entonces Wallace decide escribirle a Darwin. Y eso además, recuerden que motiva a Darwin, ¿no es cierto?, lo motiva para hacer su publicación, publicar su libro, y darse ya así, como bien definitivamente, ¿no es cierto?, a conocer, porque él había, después de que llegó de su viaje, él saca conclusiones, ¿no es cierto?, revisa todas sus notas, saca las conclusiones y llega a sus ideas, ¿no es cierto? Entonces cuando le escribe Wallace y se encuentra con que tiene las mismas ideas, no, antes que ¿no es cierto?, le quiten todos los créditos, Darwin publica, ¿no es cierto?, su libro, ¿ya? Pero en el fondo se plantea que ambos son los autores de esta teoría de la selección natural, o sea, teoría de la evolución a través de la selección natural, ¿ya? Bueno, eso y, bueno, ¿por qué motivos viajó Darwin? Eso tampoco como que les quedó muy claro por qué habrá viajado Darwin, debido a qué, cómo llegó a viajar. ¿Cómo llegó? ¿Por qué llegó a viajar él? ¿Debido a qué? Él fue el gestor del viaje. Darwin fue el responsable del viaje. No, a él lo invitaron. A él lo invitaron, ¿no es cierto? Este personaje que conoció en estas charlas a las que él iba, ¿no es cierto? Una vez que lo conocen o se conocen, después es invitado a este viaje, que era una expedición, ¿ya? Bueno, eso y lo otro... ¿qué cosa observó Darwin en su viaje? Durante su viaje, ¿qué fue lo que él observó? ¿Qué cosa fue la que observó? ¿Y de qué tomó notas? Por ejemplo, Galápagos se dio cuenta de ¿Qué fue? De hecho, él termina siendo un naturalista, porque inicialmente, la verdad es que él, cuando empieza a estudiar, se me cambia ahí, ¿ya? Cuando ya él va a estudiar algo así como geología, y de hecho en su viaje la idea era como hacer observaciones en relación, ¿no es cierto?, a la geología y a meteorología, pero él termina haciendo, ¿no es cierto?, tomando nota de todo, tomando nota de los seres vivos que existían, ¿no es cierto?, del lugar mismo, incluso lo que dijimos varias veces, de los indígenas que existían en esas regiones donde él visitó, como por ejemplo en nuestra Patagonia, ¿ya? Todo en el sur de Chile. Entonces, él hizo registro de varios, ¿no es cierto?, ámbitos, no solamente, como decía, seres vivos, ¿ya? Porque inicialmente él iba como a observar de lo que trataban sus estudios, que era geología, ¿no es cierto?, algo de meteorología, pero termina también estudiando, observando y registrando sobre los seres vivos y la diversidad de seres vivos que existían. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, niños? No, profe, ninguna. Ya, y preguntan por qué invitaron a Darwin al viaje. Porque recuerden, él empezó a asistir a estas charlas, ¿ya? ¿No es cierto? Y ahí conoció a naturalistas, y uno de estos naturalistas que va a gestar este viaje y ahí es invitado, de acuerdo,
no en las mismas charlas, pero se hace amigo de estas personas que dan las charlas y llega, ¿no es cierto?, a ser invitado al viaje y luego realizarlo. Bueno, eso sería entonces sobre lo que nosotros estuvimos viendo en la prueba. Vamos ahora, nosotros estábamos estudiando acerca, habíamos empezado a hablar de la fotosíntesis, y específicamente, a ver, voy a ir al objetivo y ahí vamos a recordar un poquito lo de la clase antepasada, porque la clase pasada fue la revisión de la guía. Bueno, ahí el objetivo es explicar que la fotosíntesis es el proceso realizado por las plantas verdes en el que transformar la energía luminosa en energía química y además materia inorgánica en materia orgánica. ¿Ya? Bueno, y aquí es donde nosotros vamos a recordar, nosotros estuvimos hablando acerca de los ecosistemas y habíamos dicho que eran unidades naturales, donde habían organismos vivientes y elementos sin vida que interactuaban. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros cada vez que vamos a algún lugar, pensemos sobre todo en lugares naturales, ¿ya? Vamos a tener un conjunto de seres vivos que ahí habitan, que van a estar, ¿no es cierto?, determinados también por todos estos elementos que son parte del ambiente, por todo el hábitat que ahí existe, y donde van a haber estrechas relaciones, tanto entre los seres vivos como entre los seres vivos y el ambiente donde ellos existen. Y todo eso va a constituir un ecosistema, ¿ya? Entonces veíamos que los ecosistemas necesitaban básicamente de dos cosas, que era la materia y la energía. Cuando hablamos de materia, por ejemplo, ¿qué necesitan los minerales? ¿Qué necesitan oxígeno? ¿Qué necesitan agua? Y otras materias más, ¿no es cierto? Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que la materia siempre estaba presente porque constituía ciclos. Y por otro lado estaba también que los ecosistemas necesitan energía. Los seres vivos requieren de energía, ¿ya? Y ahí estaba nuestra principal fuente de energía, que era el sol. Y vimos algunas características de la energía. Por ejemplo, vimos que el movimiento de la energía era lineal. ¿Qué significaba eso? Lineal y unidireccional. Que nosotros recibimos la energía del sol. No podemos reciclar la energía acá en el planeta. No la podemos reciclar. Por lo tanto, siempre está llegando la energía del sol y se está traspasando, y en este traspaso, ¿no es cierto?, que se produce, por ejemplo, entre los seres vivos, se va perdiendo energía. Entonces siempre estamos necesitando energía que viene del sol. Y aquí empezamos a estudiar la energía en los ecosistemas. Cómo es que van aprovechando, por ejemplo, los seres vivos esta energía, ¿ya? Y cuáles son estos procesos, ¿no es cierto?, que en el fondo en los seres vivos, ¿no es cierto?, hace que se pueda transformar esta energía, por ejemplo, que proviene del sol, y otro, ¿no es cierto?, esta energía que queda contenida en los alimentos, por ejemplo, los seres vivos la pueden aprovechar. Y ahí aparecían estos dos procesos que eran la fotosíntesis y la respiración celular, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros íbamos a empezar a hablar habíamos empezado a hablar un poquito acerca de la fotosíntesis. Y ya sabemos algunas cosas de la fotosíntesis, de antes. Ustedes tienen cierto conocimiento de la fotosíntesis. Por ejemplo, bueno, esto es lo que yo creo que la mayoría sabe, ¿no es cierto?, que las plantas verdes, son quienes realizan el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Pero la verdad es que no son los únicos, ¿ya? Si nosotros miramos a nuestro alrededor, claro, lo que percibimos, las plantas, ellas son los principales. Pero también existen algas, las llamadas cianobacterias, y algunos protozoos que también realizan la fotosíntesis, por el hecho de que poseen, ¿no es cierto?, unos pigmentos que se llaman clorofila, ¿ya? Ellos también entonces pueden llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Pero, si ustedes lo piensan, es un grupo limitado de seres vivos los que finalmente son los que realizan la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, algunos aspectos aquí de la fotosíntesis, algunos aspectos generales, y después ya nos vamos a ir a lo más específico para entender el proceso en esta clase y la próxima, ¿ya? Bueno, primero, la fotosíntesis es un proceso químico. Ahora, como ocurre en los seres vivos, se dice que es un proceso bioquímico, ¿ya? Ahora, si hablamos en general de que es un proceso químico, eso significa que hay materias que se transforman en otras. Hay ciertas materias que se transforman en otras. Entonces,
hay transformación de materia, eso implica que hay procesos químicos, reacciones químicas, ¿ya? Bueno, y en este proceso, que es la fotosíntesis, hay materia inorgánica que se transforma en materia orgánica. Ahora, cuando yo hablo de materia inorgánica, me estoy refiriendo a toda esa materia que está en el ambiente, que está fuera de los seres vivos y que los seres vivos la toman desde el ambiente y, ¿no es cierto?, la utilizan, la incorporan. Ya. A ver, ¿qué materias serán inorgánicas? Por ejemplo, ¿qué materias están en el ambiente y de ahí los seres vivos la toman para ¿La luz utilizarla? solar? ¿Perdón? ¿La luz solar? La energía la vamos a dejar fuera, porque la energía no es materia en sí, no es materia, ¿ya? Aparte de la energía solar, que la vamos a dejar afuera, en otra categoría. ¿Qué más sería? A ver. Era alimento. A ver. ¿Cuál sería? ¿Qué materias nosotros necesitamos que están en El el oxígeno. ambiente y de ahí lo obtenemos? El aire, ¿Perdón? El Ya, oxígeno. el aire. el oxígeno, El oxígeno, por ejemplo. Y en el caso de las plantas, además del oxígeno, ¿qué más necesitan? Los minerales de la tierra, por ejemplo, También, el hierro. sí, minerales. Esas son materias inorgánicas. El agua también es inorgánico. Los seres vivos, todos los seres vivos, la obtienen de su ambiente, desde fuera, y de ahí la incorporan. ¿Ya? Y la materia orgánica es materia que fundamentalmente es parte de los seres vivos y que ellos la fabrican. ¿Ya? Que ellos la van a producir, ¿no es cierto?, en general, y, ¿no es cierto?, ellos, y ahí también va a quedar contenida, por ejemplo, energía. Ya. Veamos acá. En la fotosíntesis se transforma energía luminosa, que es la que se ocupa, en un tipo de energía química. Ahora, nosotros dijimos también, la clase antepasada, que los seres vivos realizamos procesos, ¿no es cierto?, en los que utilizamos energía química. Nosotros no podemos utilizar la energía luminosa, por ejemplo, para movernos. Nosotros necesitamos energía química. Entonces, internamente, los seres vivos funcionan con este tipo de energía, la energía química, ¿ya? Como dice ahí, energía que usan los seres vivos en su funcionamiento. Ahora, cuarto punto. La energía luminosa que es usada, ¿no es cierto?, en la fotosíntesis, ¿de dónde proviene? Del sol. ¿Ya? Después, los organismos que realizan la fotosíntesis son aquellos que poseen este pigmento que mencionaba yo delante, que es la clorofila. Ahora, este pigmento es de color verde. ¿Ya? Por lo general, entonces, los organismos que hacen fotosíntesis generalmente son verdes, no todos, porque hay otros pigmentos que también pueden captar energía luminosa. Son como parecidos, entre comillas, a la clorofila, pero son menos eficientes que la clorofila. ¿Ya? Porque si ustedes han mirado, por ejemplo, a su alrededor, de repente hay plantas que son de otros colores. ¿Ya? Tienen clorofila, pero también tienen otros pigmentos que también permiten absorber energía luminosa, pero de ¿Como una las flores? manera menos eficiente. ¿Perdón? ¿Como las flores? Sí, pero pensemos en hojas. Bueno, las flores, los pétalos también son hojas, pero pensemos en plantas, no en las flores, sino que en plantas cuyas hojas, ¿no es cierto?, tienen algunas otras coloraciones. ¿Ya? Bueno, después, esta fotosíntesis es fundamental para los ecosistemas porque sostiene la vida, ¿no es cierto? Al producirse materia orgánica a partir de materia inorgánica en la fotosíntesis, esta materia orgánica es fundamental en los seres vivos. Porque aparte de contener materia en sí, ¿no es cierto?, contiene energía. Entonces nosotros la utilizamos, obtenemos materia de otros seres vivos, por ejemplo nosotros
Los que no hacemos fotosíntesis, ya. Nosotros, los que no hacemos fotosíntesis en general, nos vamos a llamar organismos heterótrofos, y los que sí hacen fotosíntesis los vamos a llamar, por ejemplo, autótrofos. ¿Ya? Nosotros que no hacemos fotosíntesis dependemos de los otros, y obtenemos materia desde los otros, y esa materia además contiene energía. ¿Ya? Preguntas, preguntitas, dudas, y ojalá que me hablen porque me distraigo con el shot. Ya, ¿qué más? A ver, preguntas. Yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. No. Los demás pequeños saltamontes. Dudas. Es que es ahora Matías, por ejemplo, la Catafuentes, la Keira. Importante que ahora aclaremos las dudas porque aquí esto vamos a seguir avanzando. Ya. Yo, Sigamos profesora. entonces. Ahora, pero ¿qué necesitan las plantas para hacer fotosíntesis? Para realizar, ¿no es cierto? Necesitan, vamos a poner como ejemplo a las plantas en este minuto, ¿no es cierto? Necesitan algunos elementos para tener disponible para poder hacer la fotosíntesis. Energía luminosa necesitan, que ya sabemos que proviene del sol. Necesitan agua, necesitan dióxido de carbono, bueno, y sales minerales. Esas sales minerales obviamente están disueltas acá en el agua, ¿ya? Las sales minerales, ¿no es cierto?, están disueltas en el agua. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis en las plantas? A ver, ¿en qué parte de la planta ocurre la fotosíntesis? En las células de clorofila, ¿no? Ya, las células contienen clorofila, ojo, ¿ya? Pero ¿en qué parte? Porque toda la planta está hecha de células. Ya, y aquí tenemos la planta. ¿Cuáles serán las principales partes donde ocurra la fotosíntesis? Y En la aquí hoja. hay en las hojas. ¿Por qué serán en las hojas? ¿Por qué serán en las hojas? ¿De qué color son las hojas? Verdes. Verdes. Los tallos también, pero principalmente en las hojas. Ahora, ¿por qué no en las raíces? ¿Será porque la hoja está como más sobresaliente y es más La hoja fácil que está reciba expuesta, ¿no es energía? cierto? Está en la parte, por ejemplo, pensemos obviamente en plantas terrestres, ¿no es cierto? Las hojas están expuestas aquí, en cambio, las raíces, ¿dónde están? Por dentro y por debajo. Están guardaditas bajo tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, las raíces, entonces, reconozcamos las partes en esta planta, tiene tallo, raíces, hojas. Ahora, en las partes verdes de la planta se produce la fotosíntesis, donde haya clorofila, pero donde más hay clorofila es en las hojas, aquí, en las hojas. Entonces, y más aún yo coloqué, fíjense ustedes, necesita absorber energía luminosa la planta, tampoco puede absorber energía luminosa a través de las raíces, ¿ya? O sea, no podría hacerlo a través de las raíces, de todas maneras. Están enterradas, por otro lado. Entonces, imposible. Ahora, ¿qué sí puede absorber la planta a través de las raíces? ¿Qué puede absorber a través de las raíces la planta? El agua. ¿El y las agua? sales. El agua y el agua con los minerales. Aquí va a haber agua y va a haber minerales. Y eso va a ingresar, ¿no es cierto? Va a ingresar a través de las raíces y se va a repartir. Bueno, por eso a mí me gustó este monito. Me gustó este monito porque muestra, ¿no es cierto?, que el agua tiene que ingresar y se tiene que repartir para todas las partes, porque se va a ocupar en la fotosíntesis. Por otro lado, también necesita CO2. Fíjense en el sentido de la flecha, ojo, ojo, aquí entra energía luminosa, aquí entra oxígeno, perdón, dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, este compuesto químico. Pero por otro lado, sale oxígeno, ya. Entonces, ¿dónde ocurre? En las partes verdes de la planta, pero sobre todo en las hojas. Y
las hojas de aquí están formadas de células. Ocurre, ¿no es cierto?, en las células, ¿ya? Ahora, pero específicamente en cierta parte de la hoja, es donde más ocurre fotosíntesis, ¿ya? Entonces, yo puse acá este monito de las hojas precisamente para resaltar que es ahí donde principalmente ocurre, ¿ya? Lo otro, no olvidemos, en el caso de las plantas verdes, ¿no es cierto? Estas plantas están formadas por células eucariotas, encontramos organelos, ciertas estructuras especializadas en realizar la fotosíntesis. O sea, no ocurre en cualquier estructura de la célula vegetal. ¿Ya? ¿Listo? Ya, preguntas. Preguntas. Ya, muy difícil hasta acá. No, profe, o sea, para mí ¿No? está sencillo. Ya, sigamos. Vamos a complicar la cosa. Ya. Profesora, Y aquí, perdón. Ya, miren este monito. ¿se me Aquí escucha? hay que tener imaginación. Mire lo que sale acá y mire lo que sale acá. ¿Qué relación tiene este pedacito con esto? ¿Qué será? Bueno, se supone que esto es un pedacito amplificado. Entonces, aquí está mostrando, esa es una capa de célula, y aquí vienen otras capas de célula. Entonces, esta es la cara superior de la hoja y la cara inferior de la hoja. Cara superior y cara inferior. La cara superior es lo que se le llama la faz. Y el reverso de la hoja, estoy hablando de una hoja de árbol, no, se llama en vez. ¿Ya? Bueno, ahora, todo esto está hecho de células, pero las capas intermedias, en el fondo, esta hoja está hecha de varias capas de células, pero en las capas intermedias es, ¿no es cierto?, donde más clorofila hay, donde las células tienen más clorofila. Por lo tanto, es en las capas intermedias de la hoja, ¿ya?, en donde ocurre la fotosíntesis. Entonces, recuerden, toda la hoja está hecha de células. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, células. También algunas tienen clorofila, pero tienen poco. En cambio, las capas intermedias de esta hoja, aquí hay varias capas de células, las capas intermedias, como la del centro, son las células que tienen mayor cantidad de clorofila. Y por eso que las muestran verdes. Ahora quiero que se fijen en eso. ¿Qué es lo que será eso? Es como tubitos que hay al interior de la hoja. ¿Para qué servirán esa especie como de tubitos? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirven? Para transportar los minerales. Para que se movilice, por ejemplo, el agua o los minerales. Ya. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Entonces, las capas de células, en estas capas de células intermedias, es donde principalmente se produce la fotosíntesis. Y aquí yo puse unas imágenes, ¿no es cierto? Primero puse aquí, esto sería la representación de una célula vegetal. Ya. El núcleo tiene una membrana y en el caso de las células vegetales tiene una pared. Quiero que se fijen acá, bueno, aparte del núcleo, esto que está como en lila, ya, son unos organelos que se llaman vacuolas. Generalmente hay una de mayor tamaño en las células vegetales, ¿no es cierto? Es un organelo que contiene una gran cantidad de agua, y eso hace que las células, ¿no es cierto?, y la hoja de las plantas sean así como duritas, que se dice turgentes. Bueno, pero dentro de estos cuerpos, que son como los órganos que nosotros tenemos, hay unos organelos que son los llamados cloroplastos, estos. ¿Ya? Ahora, en el caso de las capas intermedias, hay cloroplastos, ¿no es cierto? Hay más cloroplastos,
Y aquí adentro de estos cloroplastos que son verdes es donde está la clorofila. O sea, la clorofila no está libre al interior de las células, sino que está encerrada en estos organelos que se llaman cloroplastos. ¿Ya? ¿Y qué puse yo acá al lado? Este es un cloroplasto. A un cloroplasto que le sacaron un pedazo para que nosotros lo pudiésemos observar por dentro. ¿Ya? Y en las células hay varios cloroplastos. Claro, hay células que tienen más cloroplastos que otras. Y dentro de esos cloroplastos está la clorofila. Y ya vamos a ver en qué parte específica. ¿Qué muestra esta imagen de acá? ¿Qué muestra la imagen? Una hoja con un microscopio. Exactamente. Esta es una microfotografía, así se llama. Y esta microfotografía está mostrando, ¿no es cierto?, células que tienen, fíjense en la forma que tienen, una al lado de la otra. Yo le estoy pasando el cursor. Esas serían células, están pegaditas una al lado de la otra. Es como cuando uno mira una muralla y ve los ladrillos, así, ya. Y adentro, estos cuerpos verdes son estos, los cloroplastos. Y en relación al tamaño de la célula, no son tan chicos como otros organelos. Todo esto, imagínense la cantidad de cloroplastos que hay dentro de una célula. Miren. ¿Dentro de solo una célula? Esta es una célula. Esta es otra célula. Y estos son los cloroplastos que tiene, por ejemplo, miren esta célula. Esta es mucho más grande que esta otra, tiene más cloroplastos. ¿Se nota o no se nota? Hay otra célula con sus cloroplastos. Otra célula con sus cloroplastos. Cada uno de estos cuerpos que están ahí, que yo estoy señalando con el cursor, son los cloroplastos de esa célula. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, ninguno. Sigamos entonces. Y a No, responder profe, aquí. Vamos a hacer esta pausa y respondemos. La fotosíntesis solo ocurre en las plantas verdes, ¿verdadero o falso? falso. Falso. Da. ¿Dónde más ocurre? Las algas y plantas submarinas y microscópicas. Algas, ya, las cianobacterias y algunos protozoos. Súper bien. Segundo, dice, en la fotosíntesis se requiere de materias como el agua y el dióxido de carbono para que ocurra el proceso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Claro, ahí no dice que es lo único, pero dice que se necesita eso. Sí, es verdad, necesita agua y dióxido de carbono. 3, la fotosíntesis ocurre en las raíces, hojas y tallos. ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Dónde están las raíces? No, en la hoja. No, Falso. falso. Ah, entonces, aquí tenemos que pensar, ¿no es cierto? Recordarnos de la planta, ¿no es cierto? Acordarnos de la planta. Acuérdense que necesita recibir luz y las raíces están bajo tierra, entonces imposible que les llegue la luz. Así que falso. Fundamentalmente, sí, ocurre en tallo y hoja, pero principalmente en las hojas. ¿Ya? 4, el proceso de la fotosíntesis ocurre en cualquier parte de las células vegetales. Falso. Falso. Justificación. Solo en los cloroplastos. En los cloroplastos. Excelente, súper. ¿Ya? Después dice, la clorofila es un pigmento de color verde importante ya que se encarga de absorber energía luminosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La clorofila es quien tiene la capacidad de absorber la energía luminosa. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros vamos a la fotosíntesis. Bueno, y aquí la fotosíntesis es un proceso en que este dióxido de carbono y el agua van a ser convertidos en materia orgánica. ¿Ya? Y esa materia orgánica es lo que se denomina glucosa. Esa es la materia orgánica que se fabrica, la glucosa. Miren acá. Ahora, como la fotosíntesis sabemos que es una reacción química, un proceso en donde se transforman materias, cuando se convierte ciertas materias en otras materias, nosotros estamos hablando de una reacción química. Como la fotosíntesis es una reacción química, la podemos representar a través de una ecuación química. ¿Ya? Y en la ecuación, aquí está, al lado izquierdo, ¿cómo se llama en una ecuación? Todo esto es una ecuación química. ¿Ya?
¿Cómo le llamamos a aquellas, ¿no es cierto?, materias que están al lado izquierdo de la flecha? ¿Qué nombre reciben en química? Reactantes. Reactantes o Reactantes. reaccionantes. Y lo que está y aparece al lado derecho, El producto. Productos. producto, ¿ya? Ahora, para algo práctico, yo coloqué la energía acá. La energía la podemos colocar aquí encima, ¿ya? Porque esto no es materia. Ojo con eso, la energía no es materia, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, el agua y el dióxido de carbono, recuerden, son materias inorgánicas, porque están en el ambiente y de ahí los seres vivos la obtienen, la extraen y la utilizan. Ahora, esta materia orgánica en presencia de luz es convertida por las plantas en sus células, específicamente en los cloroplastos, es convertida en materia orgánica. Ahora, esta materia orgánica queda en la planta. En cambio, el oxígeno se va a liberar. Es un producto que se libera. Aparece como resultado, pero este se libera y pasa al aire, si es que yo estoy hablando de plantas terrestres, y pasa al agua, si es que estoy hablando de plantas acuáticas. Ahora, ¿y de qué sirve este oxígeno que es liberado? Sirve para que nosotros lo respiremos. Exactamente, por lo tanto, este proceso que es la fotosíntesis es fundamental, no solamente porque incorpora energía luminosa, ¿no es cierto?, a los seres vivos y lo convierte en energía química, porque eso es el otro chiste de la fotosíntesis. Es importante porque se transforma materia inorgánica en orgánica, y es importante porque se genera oxígeno. Profesora, siempre tenía una duda. Dígame, El a ver si se lo puedo oxígeno, aclarar. el oxígeno liberado del, ¿cómo se llama esto? De la ecuación química, ¿realmente es un residuo o es un nuevo o algo nuevo creado? Buena pregunta. La verdad es que no hablemos de residuos, pero es algo, es un producto, es algo que en realidad sí es como un residuo, se tiene que eliminar. Porque el oxígeno, fíjense usted, la glucosa, miren, esa es la fórmula química de la glucosa. Está hecha de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. ¿De dónde sale todo esto? Sale de acá. ¿Ya? Entonces, el oxígeno que es liberado sale de aquí. En la fotosíntesis, cuando está ocurriendo la fotosíntesis, esta molécula es destruida, se rompe, y el oxígeno que se elimina sale de acá. ¿Ya? Y el carbono del CO2, el oxígeno del CO2 y el hidrógeno de acá son usados para fabricar la glucosa, que es la materia orgánica. Entonces aquí hay otro bonito donde yo coloco eso. Entonces, el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, fundamentalmente es el que va a pasar a formar a esta molécula que está hecha de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Esa es la fórmula química de la glucosa, C6H12O6. Y el agua va a dar origen al oxígeno. ¿Por qué puse flecha hacia arriba? Porque este se libera. En las reacciones químicas, cuando hay, ¿no es cierto?, algún material que es gaseoso y se libera, se le pone así. ¿Ya? Entonces, yo precisamente hice este mono para mostrar que el oxígeno que es liberado, ¿no es cierto?, en la fotosíntesis, sale de acá, del agua, porque el agua se produce como una ruptura de la molécula y el oxígeno es liberado. ¿Listo? Ahora, ¿dónde ocurre exactamente la fotosíntesis? Va a ocurrir en, nos quedan 2 minutos nomás, ocurre, ¿no es cierto?, en las hojas, al interior de las células vegetales, específicamente en estos organelos que se llaman cloroplastos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son estos cloroplastos? Ya lo vieron ustedes, son organelos formados por membranas, y están formados por 2 membranas, una doble membrana, una externa y otra interna, y aquí está. Entonces, yo coloqué otra vez, ¿no es cierto?, la imagen de una célula vegetal. Todo esto es una célula vegetal, esos son los cloroplastos, una representación, y aquí está el cloroplasto. Las 2 membranas, la externa, la interna, ¿ya? Y hay un espacio entre ambas. Pero además hay un espacio adentro, y en el interior
hay como unos sacos membranosos, estos. Cada uno de estos saquitos membranosos que parecen como una moneda, son unos saquitos membranosos, tienen un espacio en el interior. Se llaman tilacoides. Esos son los tilacoides, como los muestro ahí. Y este montoncito de tilacoides, son como unos discos, pero son huecos. Por eso digo, son como un saquito. Imagínense que toman pampitas que son gruesos, son huecos, perdón, y apilan varios. Cada pampita sería un tilacoide. Y el montoncito de pampitas sería lo que se llama grana. Entonces, dentro del cloroplasto están las granas que se conectan entre sí por membrana, que se llama lamela. ¿Ya? Listo. Y ahí estaría. Entonces, ¿cómo son los cloroplastos? Y aquí está. Son organelos de forma y número variable, pueden ser esféricos, pueden ser ovalados, están formados por dos membranas, una externa y una interna. Entre ambas membranas hay un espacio que se llama intermembrana, y adentro está algo así, un espacio con un contenido que se llama estroma. Y en el interior, ¿no es cierto?, encontramos a estos tilacoides que decíamos que eran como saquitos, y estos tilacoides que están apilados se denominan grana. Ahora, importante, dentro de los tilacoides está la clorofila. Al interior de los tilacoides, aquí está, dentro de ellos está, aquí hay otro mono que nos aclara mucho más. Dentro de los tilacoides entonces está la clorofila. Ahí está alojada la clorofila. ¿Listo? Bueno, y los tilacoides entonces tienen los pigmentos para que ocurra la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que del CO2 se va a formar la glucosa fundamentalmente, y que del agua se va a producir el oxígeno que es liberado. ¿Ya? Entonces, la fotosíntesis es un proceso que incluye varias reacciones químicas. ¿Ya? Y ahí está otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos aprendido nosotros antes? Perdón, no habíamos aprendido. Aquí adentro encontramos ADN, encontramos distintos materiales dentro del cloroplasto, aparte de estos, en el estroma. En el estroma hay distintas moléculas. Bueno, y ahí había colocado a responder, queda de tarea, comenzamos la otra clase con esa tarea, ¿ya? Y aquí está lo que estudiamos hoy día. Recordamos lo que era la fotosíntesis, dónde ocurre. Profesora, ¿podría colocar el responder de nuevo? ¿Perdón? ¿Acaso podría colocar el responder de nuevo, que no alcancé a notar? Ya, ahí está, para que le saquen fotos. Ya, porque con eso comenzamos, que estamos atrasaditos, y antes que me echen. Ya, niños. Ya, eso sería. Les recuerdo, entonces, para la otra semana, ojalá que la hagan. Igual voy a subir la Classroom, se tienen que meter a Classroom. Próxima semana, los atrasados. Yo espero subir las notas con las décimas de aquellos que me mandaron la guía. ¿Listo? Ya. Que estén súper bien, cuídense mucho. Si tienen dudas, Chao, me las profe. mandan por Chao, Classroom. profe, nos vemos. ¿Ya? Que estén súper Ya, bien. profe. Gracias. Gracias, Patito. Igual. Chao, Gracias por la profe. guía.